Hermanos, Dios les bendiga. Los que están aquí, los que están en casita, también Dios les bendiga. Estamos aquí listos para escuchar la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo ha preparado hoy para nosotros, para cada uno de nosotros. Y para esto vamos a leer primero un verso, Primera de Pedro, es el libro que estamos meditando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. El título del tema es El interés de un verdadero líder. Yo lo vi así y ahorita les decimos por qué el interés de un líder. ¿Por qué no hablo de otro tema? Pero vamos a ver el por qué. Primeramente porque venimos meditando de Apocalipsis, pero leemos este pasaje, capítulo 1, verso 15. Dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estas son palabras de Pedro y le está diciendo a la iglesia que él va a procurar con diligencia dar a conocer el mensaje. Pero luego vamos a hablar más de esto. Pero quiero también, vamos a orar y luego recordamos algo de Apocalipsis. Oramos, hermanos. Bendito Señor Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das, bendito Dios, de poder estar en este lugar, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos. De verdad es un gusto que podamos estar juntos, Padre, y saber que están bien, Señor, los que están allá en la transmisión, los que tomaron este tiempo para estar en este lugar, Señor. Quizás algunos regresaron de trabajar y están cansados. Espíritu Santo, tú da revelación de tu palabra en esta mañana, en esta tarde, que no sea en vano ese esfuerzo que ellos hicieron, sino que su corazón vaya lleno de esta palabra tuya, Señor. Padre eterno, en tus manos nos ponemos. Espíritu Santo, da tu interpretación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Bueno, venimos meditando Apocalipsis y fue un libro, una hermana me decía, ahora que lo meditamos, fue totalmente diferente. Antes yo tenía miedo a acercarme a Apocalipsis. Pero dice, ahora que lo meditamos fue diferente, fue algo hermoso para mí. Fue algo que me animó a seguir echándole ganas, decía la hermana. Y creo que sí, hermanos, algo que estuvimos viendo en Apocalipsis y que yo vi en Pedro ahora. Creo que todos los escritores de la Biblia tienen este sentir, este carácter de Dios. Porque en Apocalipsis vimos el carácter de Dios y vimos cómo Dios está hablándole a una iglesia que está sufriendo, una iglesia sufriente. Y entonces les está hablando y les está diciendo hacia dónde van. Y termina diciéndoles cuál es su fin de la iglesia en esas bodas del Cordero. Entonces está animando a su pueblo que está pasando por circunstancias difíciles. Y algo que también noté, y creo que hace 15 días yo compartía de eso, de que dice que la palabra sea predicada. En medio del juicio, esa palabra sea predicada. Y después Juan, le dice a Juan también que se coma ese libro, que se coma esa palabra. Pero al finalizar Apocalipsis, le dice a Juan, no cierres el libro. Ese libro va a quedar abierto. Y dice, el que sea santo, se santifique más, dice. Pero el que sea inmundo, pues que se siga siendo inmundo. Pero la palabra está abierta para todos. Y luego hace el llamado Juan, ¿no? La iglesia, el Espíritu, dicen, sí, ven Jesús, dice. Sí, ya ven. Estamos ansiosos como iglesia, que Él ya venga. Pero luego dice una parte, el que quiera del agua de la vida, venga y tome gratuitamente. ¿Qué significa esto? Que aún Dios está diciendo, todavía hay esperanza. Todavía está la palabra abierta con entendimiento. El Espíritu Santo está dando entendimiento para que podamos entender ese plan de salvación.
Pero Dios, ¿qué está haciendo? Ese carácter de Dios, dando la oportunidad de que el pueblo se santifique en Él. ¿Y hacia dónde lo está llevando? ¿Y quién es la iglesia? Muestra su identidad de la iglesia. Entonces, y ahora meditando, ahora que estamos en Pedro, vi el carácter de Pedro. Vi la intención de Pedro. Yo les decía, en todos los evangelios, las cartas, vamos a notar esto, el interés que tienen los escritores de llevar a la iglesia a conocer a Cristo. Y Pedro ahora en estos pasajes, como nos tocó meditar, quiero tocar esto, cómo Pedro se presenta a la iglesia. Veamos en el capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí podemos notar que Pedro se presenta a la iglesia como humildad, ¿sí? Está diciendo que él es siervo. Él es un enviado, pero él es siervo ¿de quién? De Jesucristo. Y les está enviando la carta ¿a quién? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo. Aquellos que fueron justificados a través de Jesucristo. Y ahora dice que tenemos una fe igual que la de Pedro. ¿Sí? Nos está comparando. Tenemos esa misma fe. Así como Pedro anduvo con Jesús, comió con Jesús, conoció a Jesús, dice, ustedes son igual que nosotros, que él y los apóstoles. Nosotros nos habla que somos igual con él. ¿Por qué? A través de esa fe que también ellos fueron justificados a través de Jesucristo y nosotros también fuimos justificados. Entonces al pueblo que está pasando aquí en una circunstancia difícil, este pueblo, estos hermanos se habían filtrado falsos profetas, falsos maestros, y entonces por eso Pedro va a tratar de animar a los hermanos, aunque ellos sí estaban firmes en la palabra, y lo vamos a leer más adelante. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es que la iglesia tengan conocimiento de ese Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Presenta a nuestro Señor Jesucristo y que ese Señor Jesucristo tengan ellos conocimiento de Él. Y cuando tienen conocimiento de Él, ¿qué abunda? Abunda la gracia, abunda la paz. Cuando nosotros llegamos a tener conocimiento de ese Dios, de ese Jesús. Por eso Pedro está interesado. Conozcan, tengan conocimiento, que se multiplique ese conocimiento de Dios para que esa paz y esa gracia sobreabunde en ustedes. Les va a estar diciendo quiénes son ellos en Cristo. Y dice en el 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que aquel que le pertenece a la vida, que es Jesús, nos dice Juan, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Pero aquel que le pertenece la vida, dice que Él nos ha dado por su divino poder el conocimiento. Nos ha llamado y nos ha permitido que conozcamos de Él. Y a través que lo conocemos, ¿qué sucede? Dice que tenemos piedad. Esa piedad que solamente Él puede darnos. ¿Por qué? Si creemos que somos buenos por nuestras propias fuerzas, no es verdad. Las cosas que llegamos a hacer es porque Él permite que las hagamos. Ha puesto su gracia en nosotros y hacemos las cosas. Entonces aquí nos está diciendo que a través de ese conocimiento de aquel que nos llamó, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos las cosas, ¿verdad? De aquel que nos dio la vida.
Ahora dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire qué está diciendo aquí Pedro. Les decía que la iglesia está pasando una situación difícil. ¿Y qué está haciendo Pedro? Que su fe no tambalee, que su fe permanezca firme en medio de esas circunstancias. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ustedes son participantes de la naturaleza divina. Ustedes antes vivían conforme a este mundo, conforme al deseo de su carne. Eso quiere decir a causa de la concupiscencia, conforme al deseo de su carne. Así vivíamos, dice. Pero ahora somos participantes de esa naturaleza divina. Aquí habla, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esta es la promesa, hermanos. Esta es la promesa. Que nosotros antes vivíamos conforme al modelo de este mundo y ahora ¿cómo vivimos? Reflejando la imagen de Dios, teniendo el carácter de Dios. Así ahora vivimos, hermanos. Si usted voltea a ver atrás, piensa en un momento, ¿cómo era su vida anteriormente? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Trabajando en nuestra vida, moldeando esas áreas ásperas que aún faltan por ser cambiadas. Eso está haciendo Dios, nos está haciendo participantes de esa naturaleza divina. Hoy en meditación decimos, ya somos salvos, pero aún todavía decimos. ¿Por qué? Porque aquí dice que participamos de la naturaleza divina, pero es un proceso. Nuestra salvación está en proceso. Desde la perspectiva de Dios, esa salvación ya está hecha. Pero nosotros vemos y decimos, no, pues eres cristiana y pues, ¿cómo llegué a hacer esto? ¿O por qué lo hice? Pero algo muy importante que hay en nosotros, hermanos, los cristianos, si usted hace algo que no es agradable delante de Dios, uno se siente mal, ¿o no? Decía el pastor Lee, si no se siente mal, mejor en la noche ore a Dios. Pero realmente como cristianos ya nos sentimos mal. Nos sentimos mal cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, eso quiere decir que ahora es en partes, ¿no? Que ya tenemos esa naturaleza divina en partes. No somos totalmente, no reflejamos completamente esa imagen de Cristo. Tenemos defectos. Pero va a llegar el día que nos mostró Apocalipsis, que vamos a ¿qué? A estar con Él y le vamos a ver cara a cara. Entonces vamos a ser completamente transformados. Entonces Pedro lo que está haciendo aquí es dándole fortaleza a la iglesia y diciéndole cuál es su origen de esta iglesia. Muestra a la iglesia ese gran privilegio del cual debe de gozarse. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué le puse el interés de un verdadero líder? Realmente nosotros, hermanos, como hijos de Dios, los que estamos aquí, los que están allá en la transmisión, pregúntese, cuando usted le enseña a una persona, no digamos así como varios, ¿no? Una persona, ¿con qué intención usted le enseña la palabra? Con la intención que sea salvo, dice la hermana. Esa debe de ser nuestra intención, que vaya conociendo a su Dios, que entienda la palabra. A veces hablan algunos hermanos o me mandan mensajes, hermana, este pasaje, ¿por qué dice así?
Y ya hay que contestarle, ¿no? Si lo sabemos y si no, pues vamos a investigar. Y le digo, hermana, permítame tantito porque tampoco yo le entiendo. Y lo busco y ya le digo a la hermana o al hermano. Pero que ese sea nuestro interés, que la iglesia crezca, que la iglesia no se quede estancada, que llegue a ese conocimiento de quién es su Dios. Creo que ese es el interés de todos los que nos paramos en este lugar. Siempre terminamos diciendo, hermano, medite la palabra. Hermano, tenga comunión con la palabra. Creo que es la intención. Pero hermanos, nosotros como iglesia que tenemos convivencia con algunos hermanos o con personas que no conocen a Dios, nuestra intención debe ser dar a conocer a ese Dios, como Pedro. Eso es lo que está haciendo Pedro. Ahora mire cómo es la situación de Pedro y aún así se preocupa por el pueblo de Dios. Dice en el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes ya conocen lo que les estoy diciendo. Conocen esta verdad. Pero ¿qué dice? Pero yo no dejaré de recordarles siempre estas palabras. Mire qué constante tenemos que estar enseñando la palabra, hermanos. A nuestros hijos, a los que nos rodean. Llevarlos a que conozcan la palabra. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, me decía, ¿no tienes otra cosa más que decir? Solamente hablas la palabra, la palabra, la palabra. Es que la palabra dice así. Es que la palabra dice así. Creo que fui exagerada también. Pero así era. Mi hijo me decía, así me atosigas. Pero hermanos, quizás de pequeños no lo entiendan, no entiendan que nosotros estamos ahí. Pero cuando son grandes lo agradecen. Porque llegan a tener esa comunión con Dios. ¿A través que nosotros les estamos enseñando la palabra? Bueno, veamos esta actitud de Pedro, diciendo, no importa que ya conozcan esas cosas, de todas formas yo se los voy a estar diciendo. ¿Cuál es su identidad? ¿De qué privilegio ustedes gozan de participar de esa naturaleza divina? Que tienen que conocer a Dios, aunque ya lo sepan. Yo quiero, dice, yo se lo seguiré recordando. Pero mire cómo estaba Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación. ¿Él qué está haciendo? Dice, yo voy a seguir exhortándoles. No importa si no les guste, pero yo lo veo justo que los voy a seguir enseñando. Y dice en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, iba a morir, me ha declarado, que el Señor Jesucristo me ha declarado. Dice en el 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro estaba a punto de morir, pero dice que él quiere seguirlos amonestando para que esas palabras queden sembradas y aún después de muerto, esa palabra siga dando fruto. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero yo lo que noté aquí, la actitud de Pedro, ya estaba por morir. Pero ¿cuál era el interés de Pedro? Que la iglesia permaneciera firme, que tuviera conocimiento de su Dios. Dice, no importa si ya lo saben, pero yo seguiré insistiendo, dice Pedro. Hermanos, preguntémonos, ¿es nuestro interés? Que nuestros hermanos juntos aprendamos la palabra, que estemos en ese mismo sentir. Si nuestro hermano está sufriendo, ¿nos duele? ¿Lo consolamos con la palabra? Muchas veces no lo hemos llegado a hacer. Para animarles que siga adelante, muchas veces no lo hacemos, hermano.
Pero vemos a Pedro. Yo aquí el Señor trataba conmigo también. Vemos a Pedro a punto de morir. ¿Pero qué hace? Está interesado en que el pueblo tenga en memoria esas palabras que les está enseñando. Algo que vi o recordé cuando estaba estudiando era, ¿se acuerdan que en Juan capítulo 21 Jesús le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: Señor, sí te amo, apacienta mis ovejas. Y así le dice 3 veces, hasta que Pedro dice: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que sí te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Vemos a Pedro cumpliendo el propósito de Dios, enseñando la palabra, apacentando las ovejas. Ahora, en el verso 15, en el verso 16, él se va a presentar como un testimonio de lo que ha vivido. Y les va a decir a los hermanos que lo que él les ha predicado no son fábulas. Mire, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fueron enviadas desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué hecho está hablando aquí? Del monte de la transfiguración, cuando Jesús invita a Pedro, a Juan y a Jacobo que vayan con él a orar en el monte. Y ahí, ¿qué pasa? Jesús se gloria, muestra su gloria, ¿sí? Se transfigura, por eso dice en el monte de la transfiguración. Pero ahí dice que escuchan una voz, y esa voz era del Padre, dando testimonio del Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto experimentó Pedro, Juan y Jacobo. Tuvieron esta experiencia. Entonces Pedro les está diciendo: yo no les vengo a contar fábulas. Yo les hablé de Jesucristo, del poder de Jesucristo, pero no les conté fábulas. Yo les conté lo que vi, lo que oí. Yo oí la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Pedro los va a llevar más allá de su experiencia. Está dando seguridad a la iglesia, diciéndole: esta fue mi experiencia, yo anduve con Jesús. Pero les va a hacer que ellos tengan una concentración en la palabra. Veamos el 19. En el 19, hermanos. Verso 19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro: esta es mi experiencia, y esta experiencia puede servir como testimonio para ustedes de lo que les estoy contando. Pero aún ustedes tienen la palabra, y esa palabra es más segura, en la cual hacen bien en estar atentos. Y esa palabra, ¿qué hace? Es como una antorcha encendida. Hoy cantábamos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo que está diciendo aquí. Esa palabra alumbra nuestro camino. Y en lugar oscuro. Una lámpara, aquí donde está la luz ponemos una lámpara, pues no es muy visible, ¿no? Pues es una lámpara. Pero si lo ponemos en un lugar oscuro, ¿qué sucederá? Se ve claro, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Esa palabra es lo que hace. Da claridad en esa oscuridad. Y nos trae
esa claridad, ¿no? Le dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca. Hermanos, por eso le decía, es un proceso nuestra salvación. Es un proceso que Dios está llevando a cabo en nuestra vida. Aquí dice, hasta que el día esclarezca. ¿Qué quiere decir? Que va de proceso. ¿Y esta obra quién lo lleva a cabo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va dando discernimiento de la palabra. ¿Y qué va a pasar en nuestra vida? Va habiendo cambios. Cada día vamos madurando. Esto es que es hasta que el día esclarezca. El Espíritu Santo nos va dando claridad. Bueno, dice en el 20, mire lo que va a hacer Pedro, hermanos. Primero los lleva a que tengan concentración en la palabra. Para este tiempo, hermanos, está hablando de la palabra del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y esta palabra dice que es más segura. ¿Por qué es más segura esta palabra? Más segura que su experiencia de Pedro. ¿Sabe por qué, hermana? O hermanos, ¿sabe por qué? Porque esa palabra, ¿qué contiene? ¿Qué contiene la palabra? ¿Qué contiene la palabra? Nuestra salvación. Eso es lo que contiene la palabra, nuestra salvación. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Concentrándonos hacia la palabra, porque es más segura, porque esta nos va a llevar a nuestra salvación. Es la que nos va dirigiendo hasta que hasta que el día esclarezca. Nos va dirigiendo. Esto es lo que está haciendo Pedro. Nos está llamando a reconocer la verdad de Dios como algo prioritario, como algo importante en nuestra vida como creyentes. Luego va a hacer hincapié de la palabra cómo fue escrita. Dice en el verso 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace hincapié este pasaje que ninguna parte de esta profecía es de inspiración humana. Y que dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Está asegurando al pueblo que entienda que la palabra no es cualquier cosa. La palabra es donde encierra tu salvación, dice. Y esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, no por hombre. De hecho, hermanos, si regresamos en primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver que esta palabra no puede haber sido escrita por hombres nada más porque Él quiso escribir. ¿Por qué decimos esto? Miren Pedro capítulo 1, verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Entendían los profetas cuando escribieron? No. Dice que era palabra que ellos escribieron, pero que fue indicada por el Espíritu Santo. O sea, inspiradas por el Espíritu Santo, y ellos lo escribieron, pero no entendían. Entonces, ¿qué hacen? Van a sus escritos y van a investigar, indagan, dice, investigan. ¿De qué persona está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? Entonces no pudo haber sido escrita la Biblia por los profetas nada más porque sí, sino fue inspirado por el Espíritu Santo, porque ni ellos mismos entendían. En Daniel podemos ver esto también. Dios se revela que va a mandar al Salvador ya en el último capítulo.
Y Daniel dice, no entiendo. Y de Dios le dice, no importa, Daniel, sella el libro. Lo importante es que tú vas a ser salvo, le dice. Mire, qué importante es la palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a la palabra, hermanos? ¿Qué importancia le damos a la palabra? ¿Qué importancia le damos a las personas que llegan a querer a conocer de Dios? ¿Realmente les tomamos el interés? Debemos reflexionar. ¿Cuál es el sentir al enseñar a un hermano? ¿Que me aplauda? ¿Que me diga, ¿cómo sabes? ¿Cuál es el sentir, hermanos? Entonces, Pedro nos está enseñando cómo debe de ser un verdadero creyente. Llevar la palabra con humildad. Soy solamente un servidor que fui enviado para enseñar la palabra. Y enseñarle la palabra con ese entusiasmo, hermanos. Pedro estaba a punto de morir, pero él cumplió el propósito de Dios. Apacienta mis ovejas hasta el último momento. Pedro apacentaba las ovejas del Señor. Y hoy esta palabra aún sigue para nosotros, hermanos. Reflexionemos cómo estamos ministrando aún los de la casa. Esta palabra no es cualquier cosa, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, yo los dejo con este pensamiento y que sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da la interpretación de esta palabra. Entonces, no olvidemos eso. Cuando nos acercamos a la palabra, el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida. Dios les bendiga, hermano, y vamos a orar. Bendito Señor, mi Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque todos tus siervos que hablan tu palabra, Señor, aquí en la Biblia, podemos ver el interés, el carácter que tienen, Señor. Ahora que meditamos Apocalipsis, vimos tu carácter, cómo animas a la iglesia, Señor, a que esté firme y cómo les das oportunidad para que podamos ponernos a cuenta contigo. Señor, queremos tener ese carácter, Padre. Queremos humillarnos ante tu presencia y reflejar ese carácter tuyo, Señor. Padre, ayúdanos para que podamos ser esas personas que tú buscas, Padre. Esos verdaderos adoradores, Señor, que te ame, que te busque en espíritu y en verdad. Que vayamos a enseñar tu palabra con ese corazón sencillo y humilde, Padre. Que no nos vanagloriemos, Señor. No permitas que suceda eso, Señor. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho. Pero ayúdanos, Padre, para que esa palabra que hoy nos has mostrado dé fruto, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, y bendice a tu pueblo en general. No solamente Centro Discipular, también los demás son tu pueblo, Señor, aquellos que anhelan conocerte cada día más. Ayuda a tu pueblo para que podamos estar en ese mismo sentir y aún estar firmes, Señor, cuando vengan las acechanzas del enemigo, el dolor, las tristezas. Estar, Señor, firmes en la fe, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que permanezcamos firmes. Te amamos, precioso Señor, y queremos cada día ser obedientes y cumplir tu propósito como Pedro apacentaba las ovejas, porque era el mandato que tú le habías dado. A nosotros también nos has salvado, pero también nos has dado el mandato de predicar tu palabra. En tus manos nos ponemos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, pero ayúdanos a tener comunión con esta palabra para que tengamos que dar, Señor. Así como Pedro primero tuvo comunión contigo, te conoció a ti,
Señor, gracias, bendito eres. Te adoramos y te exaltamos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Allá del otro lado también, en casita, Dios les bendiga.